Las estadísticas muestran que cada vez son más las mujeres en el mundo occidental que están recurriendo a vender en cierta manera su belleza y su cuerpo en plataformas digitales. De hecho, hace poco estaba leyendo que aproximadamente el 2% de las mujeres entre 18 y 35 años, si no me equivoco, en los Estados Unidos están vendiendo sus imágenes en cierta plataforma que no vale la pena mencionar acá. ¿Cómo la Biblia nos ayuda a entender ese fenómeno? ¿Qué está detrás de todo esto a la luz de la Biblia? Porque eso es lo que queremos hacer, promover la sabiduría bíblica y entender cómo la Biblia nos ayuda a mirar este tipo de fenómenos que afectan a nuestra generación. Definitivamente pudiéramos ir hasta el comienzo, ¿verdad? Pudiéramos ir hasta Génesis 1, cuando creímos que nuestro plan era mejor que el de Dios. Y ahí comenzó todo, ¿verdad? Esa desobediencia a los límites puestos por Dios. Entonces, es un problema del corazón. Y Romanos 1 nos habla enfáticamente acerca de esto. Nos habla acerca de cómo dejaron al Creador por la criatura. Entonces, todo creo que tiene la raíz primero que nada, en el pecado de nuestro corazón, Josué. O sea, nuestro corazón por defecto, por naturaleza, nuestro ADN es pecaminoso y se va tras cualquier cosa que crea que puede darle satisfacción o que puede producirle, digamos, el llenar el vacío con el que todos venimos a este mundo. Esa es una razón por la que vamos no solo tras esto, sino tras otros tantos, eh, digamos, supuestos dioses, aunque no nos demos cuenta que lo son. Esa es una razón. La otra que puedo ver es que se nos olvida que hay un Dios de este mundo, entre comillas, ¿verdad? Que es padre de mentira y que engaña. Y uno de sus grandes engaños es: esto te va a producir satisfacción, esto te va a llenar, esto te va a hacer grande, esto te va a dar fama, esto te va a dar tantas cosas con las que nos cegamos y nos vamos tras eso. Entonces, eh, lamentablemente, en el caso de las mujeres, y pensando específicamente en este tema, pues un deseo de aprobación, un deseo de satisfacción, un deseo de llenar rincones, está detrás de todas estas cosas. Un mundo que te vende, que te dice tu, tu éxito o tu satisfacción o lo que tú andas buscando es esto. Entonces, tu belleza externa es tu mejor arma, es lo que te da poder y tantas cosas así. Entonces, lamentablemente, antes quizá, aunque el problema ha existido desde siempre, como te decía al principio, pero no teníamos lo que ahora tenemos, estas plataformas, estas maneras de que en segundos estás allá afuera, ¿verdad? A los ojos de todo el mundo. Y como dice Juan, ¿verdad? Y en su primera carta, ¿verdad? Que es la vanagloria de la vida, es esa ansiedad de lo que vemos. Entonces, como mujeres, lamentablemente, eso está cobrando demasiadas víctimas. Y es una combinación de todo, es una combinación del pecado del corazón, es una combinación del engaño del enemigo de tu alma, que te va a presentar todo lo que quieras, o sea, de todo tipo de cosas para captar tu atención y desviarte del plan original, que era el plan de Dios, alejarte del Creador, alejarte de lo que realmente es bueno para tu vida, lo que realmente puede darte eso que estás buscando en los lugares equivocados. Y sí, es una estadística que quisiera decir que no, pero lamentablemente vamos a ver a medida que el tiempo avance, y si Cristo no viene antes, que va a ir en ascenso, va a ir en ascenso, porque esta generación es cada vez más incluso narcisista que las anteriores. Entonces vivimos para satisfacerme, para yo llenarme, para yo conseguir lo que quiero, y esa es la raíz que está detrás de todo esto, el corazón humano y su egocentrismo, y su deseo de llenar, como he dicho una y otra vez, porque es la raíz de todo, ese espacio que solo Cristo puede llenar. Sí, este tema para mí es muy cercano a mi corazón porque en mi iglesia, cuando discipulo a jóvenes y futuros líderes,
Pienso mucho en el hecho de que incluso si ellos no buscan pornografía en internet o contenido erótico, ese contenido los está buscando a ellos. literal. Y también pienso mucho en el hecho de que ahora que soy papá de una niña, eh, ¿cómo la voy a criar y cuidar y cómo la voy a poder conducir hacia una vida virtuosa en un mundo donde cada día ella va a estar muy presionada Expuesta. Ujú, a exponerse y a vivir sin modestia? Y realmente creo que ese es un tema para hablar, Wendy, y es un privilegio para mí tenerte en esta charla sobre esto. Y volviendo a algo que mencionabas, decías desde el comienzo que eso se trata de un pecado, pero cuando alguien peca de esa manera puede pensar fácilmente en que no le estoy haciendo daño a nadie, yo estoy simplemente exponiendo mi cuerpo, eso no me hace daño a mí y las otras personas lo están disfrutando. Hoy en día tenemos mucha esta tendencia de que si nada hace daño, ujú. entonces, o mejor dicho, si nada hace daño de manera inmediata, porque sabemos que los daños son a largo plazo y duraderos y eternos incluso, si nada hace daño de manera inmediata, entonces está bien. ¿Cómo Ujú. responderías bíblicamente a esa postura? ¿Qué le dirías a una mujer que está siendo tentada a exponer su cuerpo o que lo está exponiendo y que cree que eso no tiene nada de malo en realidad? Yo diría que tiene algunas cosas malas, incluso desde un punto de vista temporal, porque una mujer que se expone en Internet difícilmente va a poder cumplir un anhelo, si llega a tenerlo, de tener hijos o casarse o establecerse, porque ya está ese historial allí que no puedes borrar. Y las mujeres, cuando caen en esa trampa, están pensando en el corto plazo y no a largo plazo. Pero ¿qué diríamos del Sí. plazo eterno? Y de las otras implicaciones con respecto a la manera en que una mujer se mira a sí misma eh, y se degrada de una manera muy poderosa sin estar consciente de eso. Sí, hay varias cosas aquí. Mira, una de las cosas es pensar, primero en sí misma, estamos olvidando de que fuimos creados a imagen de Dios. Dios ha reflejado su gloria en nosotros. Ese es la razón de existencia del ser humano, es la gloria de Dios. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos que busque mi propia gloria ya se ha desvirtuado completamente el propósito de nuestra existencia. Ahora, claro, alguien que no conoce a Dios pudiera no pensar en estas cosas, pero nosotros necesitamos entrenar las generaciones que vienen a pensar de esta manera para cuando se vean, ¿verdad?, frente a estas luchas. Una de las cosas que nosotros siempre hemos conversado con nuestros hijos, y ahora voy a hablar trayendo un poco lo personal a esto para ilustrar el punto, es que cualquier cosa, digamos, cuando pensamos en pornografía o en cualquiera de estas cosas, la persona que está del otro lado de la pantalla es alguien que fue creado a imagen de Dios también. Entonces, yo estoy usando a esa persona como un objeto para mi propio placer y satisfacción, degradando a la persona y degradando la imagen de Dios en esa persona, porque estoy olvidando que esa persona fue también creada a imagen de Dios, es portadora de la imagen de Dios y no fue creada para ser un objeto de satisfacción para otros. Entonces, el pensar yo estoy consumiendo esto y no le hago daño a nadie porque soy yo solo con esta imagen en esta pantalla, está yéndose de mi mente que eso es una persona. Lo que está del otro lado de la pantalla es una persona. Entonces, el consumir, estoy haciéndome parte, me estoy haciendo cómplice de toda esta industria que lo que hace es crear objetos y que trata de quitar la categoría de esto es una persona que Dios creó, donde ha puesto su imagen y yo simplemente la estoy convirtiendo en un objeto para mi satisfacción. Vamos de nuevo a lo mismo, ¿ves? A un corazón que solo piensa en sí mismo. Y, eh, y en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pues como tal, o cualquiera que sea, el punto es, bueno, esto que yo estoy haciendo, porque el creyente lo que tiene que pensar es en esto, y la realidad es que la lucha con la pornografía ya no es solo de los hombres, es de los dos lados, ¿verdad? Y dentro de la iglesia estoy pensando específicamente, la lucha esto es para la gloria de Dios también, porque todo lo que nosotros hacemos también es para la gloria de Dios. Entonces, si yo me siento frente a esta pantalla, eh, ¿estoy dándole gloria a Dios con eso que estoy haciendo? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos constantemente porque quizás piense, bueno, no estoy dañando a nadie, olvidando
que ya sea que comamos, que bebamos, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo estoy glorificando a Dios con esto? ¿Y cómo estoy tratando a esta otra persona que está detrás de esta pantalla? Y si soy una mujer que estoy pensando, bueno, no afecto a nadie con regalar mi foto o exponerme, ahora estoy virándolo y estoy convirtiéndome yo entonces en ese supuesto objeto para gratificación de alguien que está desvirtuando el propósito de Dios en todo lo que tiene que ver con la sexualidad también, que al final es igual para su gloria. Sí, pienso en el hecho de que la belleza no es mala. Ujú, Dios dotó a personas de belleza para su gloria y el propósito de esa belleza no es venderla, ujú, es atesorarla y si vamos a exponernos ante alguien, que sea en el marco de los pactos o del pacto que Dios establece, que es el matrimonio, y que sea dentro de una relación que realmente pueda dar gloria a Dios. Porque cuando una mujer se está vendiendo, ella no se está dando cuenta, pero ella está comprando la mentira de que esto es lo que yo valgo para los demás. exacto, En un mundo que irónicamente busca exaltar el feminismo y la feminidad bíblica, en realidad la está degradando porque está reduciendo a la mujer solamente a eso. Y es muy difícil que una mujer pueda tener una valoración correcta de sí misma si lo que ella está asumiendo que vale es simplemente su cuerpo cuando Dios la hizo para mucho más que eso. Eh, exactamente. y esto nos lleva mucho al tema de la modestia bíblica. ¿Cómo Ujú. podemos definir la modestia bíblica a la luz de la Biblia y cómo esa enseñanza, Wendy, ha impactado tu vida? Esa es una de esas palabras que dentro de la iglesia, y tengo que decir lamentablemente, a veces causa que algunos hagan como que salten enseguida, sobre todo en las féminas, y del otro lado está entonces vamos a crear un montón de reglas, ¿verdad? Sí. Y ahí está esa tensión que se produce. Creo que lo primero para hablar de modestia, Josué, que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué quiere decir, verdad? Y me puse a mirar pasajes y uno de los más conocidos, ¿verdad? Es el de 1 Timoteo 2:9, donde se nos habla de que las mujeres pues nos vistamos de cierta manera. Y lo voy a leer porque creo que es útil a nuestra conversación que traigamos la Biblia directamente y Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Entre todas estas instrucciones que no olvidemos el contexto es cómo se vive dentro de la iglesia, qué se espera que sea esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo y él dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que es importante que definamos es que modestia en la Biblia no se trata de un asunto, en primer lugar, externo, sino que modestia en la Biblia tiene mucho que ver con el corazón. Y es interesante porque eh, no leemos la Biblia normalmente en griego, ¿verdad? La leemos en el idioma en el que conocemos, español, inglés, el que sea. Eh, pero si buscáramos esa palabra modestia en el griego bíblico, hay dos y solamente aparece en dos lugares. Aparece aquí y aparece también en un pasaje en hebreo donde en español no se tradujo como modestia, sino se tradujo como reverencia. Pero la palabra tiene la misma connotación en los dos pasajes. O sea, la idea de la modestia es eh, una actitud. Modestia no es tanto mi vestuario, sino la actitud de mi corazón, que sea reverente, ¿verdad? Y porque es una actitud del corazón, no se puede imponer. Y por eso hablaba ahorita de que modestia no es una cantidad de reglas. En la Biblia no vamos a buscar, no nos vamos a encontrar, por más que busquemos un pasaje que diga, este es el largo de la falda que vas a usar, las mangas tienen que ser de este largo, el escote va a ser así. No, porque no se trata de eso. Se trata primero que nada de una actitud del corazón. ¿Y qué es modestia? Bueno, parte de eso es mi conducta, ¿verdad? Mis acciones, pero también tiene que ver con la humildad de mi corazón, el hecho de que vestirse con modestia es lo opuesto a la autoexaltación. Por eso es que Pablo en este pasaje, cuando habla de modestia, también habla de sin peinados ostentosos, sin el pelo. O sea, la idea es, no se trata de ti, no se trata de traer la atención a ti, se trata de vestirte y hace el contraste, ¿verdad? Con buenas obras. Entonces,
Creo que, y tiene también que ver con otros pasajes, con otras palabras bíblicas y términos que se enfocan en el dominio propio. Entonces, por eso es que digo que es tan importante. Cuando yo pienso en modestia, pienso en actitud del corazón. Ahora, uno de los errores que creo que hemos cometido como iglesia a menudo es que queremos, y lo voy a decir de esta manera así sencilla, es queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro. Entonces, y fue mi experiencia en la juventud, muchas veces ver que venían las jóvenes a la iglesia y enseguida, bueno, al punto que te cuento un caso extremo y trágico, de no dejar entrar a alguien porque a la iglesia, que no era creyente, porque vienes vestido de esta manera, vestida de esta manera, esa falda está demasiado, esto fue literal, o sea, es una historia real, esa falda está demasiado corta y demás, entonces creemos que vamos a cambiar a la gente por fuera y que de eso se trata la modestia, cuando en realidad la modestia es un resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y por eso creo que lo más importante cuando vamos a hablar de modestia, antes de hablar de modestia, necesito hablar de evangelio, necesito hablar de nueva vida, necesito hablar de lo que significa lo que yo era antes y dónde estaba y lo que Cristo puede hacer en mí. Y te digo de esta manera porque eso fue lo que ocurrió en mi propia vida. O sea, mi entendimiento de cómo vestir de una manera reverente, una manera respetuosa, una manera que honra a Dios, que no se trata de atraer la mirada de los hombres hacia mí misma, sino una manera que donde quiera que yo esté, yo sepa que lo que estoy teniendo por fuera es un reflejo de lo que soy por dentro, en el sentido de alguien que quiere agradar a Dios, que quiere mostrar una conducta respetable, honorable. Eso ocurrió paulatinamente a medida que el Espíritu Santo fue trabajando en mi vida. Pero vi también lo contrario, el querer hacerlo al revés tiene resultados contraproducentes. Y muchas veces un rechazo a, ¿verdad? Entonces no me hables de esto. Y es un error que hemos perpetuado a menudo de generaciones, de vamos a cambiarte de afuera hacia adentro, cuando en realidad el Evangelio trabaja de la otra manera. Entonces, y te digo, ocurrió en mí y ahora miro atrás y me doy cuenta y digo, bueno, gracias Señor por haberlo hecho de esta manera y por haberme llevado a este convencimiento. Y es lo que hemos tratado también de hacer con nuestros propios hijos. O sea, como padres, y hay lugar en la casa para determinadas reglas, y creo que los papás tienen mucho que ver en esto con sus hijas también, y conversaciones que hay que tener, conversaciones que incluso tienen que hablar de cómo Dios diseñó el cerebro masculino y cómo funciona, ¿verdad? Y son conversaciones que hay que tener y ciertas pautas y enseñar, evidentemente, porque nadie nace sabiendo. Entonces, y nuestro corazón de nuevo, que se va tan fácilmente tras la vanagloria de la vida, tenemos este bombardeo de modas y de cosas y presión de grupo y demás. Entonces, claro que en el hogar hay que tener conversaciones, pero de nuevo, si tú todo lo que vas a hacer para producir modestia es dar una lista y ahora no puedes ponerte esto ni lo otro, entonces el resultado por lo general de ese método es que en el momento en que tu hija se independice va a irse al extremo opuesto. Sí, las reglas ayudan hasta cierto punto. De la misma Ujú, manera en que yo a mi hijo de 3 años le digo no y no le doy tantas explicaciones de por qué no, y exacto. con el tiempo le voy dando explicaciones. Y de Ujú, igual manera, con la modestia en las niñas y en las mujeres, puede ser muy útil tener reglas, pero las reglas no llegan al corazón del asunto. ujú, Las reglas te dicen cómo debes comportarte en cierto contexto, pero no te da el poder ni el deseo para comportarte de esa manera por sí mismo. ujú, Te ayuda a ujú. formar cierta virtud, pero no te ayuda a llegar a la raíz de donde florece la verdadera virtud a la que Dios nos llama. Pero volviendo Exacto. a todo ese tema de la modestia, Wendy, este es una gran pregunta que viene a mi mente. ¿Cómo podemos discernir entonces, bíblicamente, entre una convicción de modestia apropiada para mi cultura y una simple imposición cultural? Porque el concepto de lo que es modesto puede cambiar de cultura en cultura. Yo recuerdo cuando vivía en Venezuela, las mujeres en la iglesia se vestían de una forma y cuando estoy en otro país se visten de otra manera que para las personas de la iglesia en Venezuela o Colombia, donde estuve antes, sería totalmente inmodesta.
en algunos contextos y en algunos lugares y en algunos momentos. Entonces, ¿cómo podemos discernir bíblicamente cuando algo es una buena norma de modestia a la luz de la Biblia y cuando algo es simplemente una imposición cultural? Porque tampoco queremos caer en el extremo, como mencionaste, con otras palabras, en el extremo del legalismo, es simplemente imponer reglas, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del contexto en el que estamos y de que los tiempos han cambiado y las culturas también han cambiado. Sí, es interesante, ¿verdad? Yo creo que de nuevo va a tener que ver mucho con, en parte con la motivación del corazón. O sea, para nosotras como mujeres, una de las cosas que siempre me gusta pensar y comparto con otras mujeres es cuando yo me paro delante de un espejo y me estoy vistiendo, una de las preguntas tiene que ser, ¿para quién yo me estoy vistiendo? ¿Verdad? Entonces, no importa si tu cultura, si tú estás en África que se usan, digamos, estos vestidos coloridos largos, o estás en Latinoamérica en el contexto donde tal vez usamos pantalones, y estás en un clima como el lugar donde tú estás en Argentina, ahora por ejemplo llega el invierno y evidentemente pues va a ser, hay que usar abrigos, pantalones, esto, lo otro, pero la pregunta O siempre va llega a el ser lo mismo. verano, perdón, O Wendy, o llega llega, el verano y hay temperaturas de 40 grados, exacto, sería injusto exigirle a una mujer o exigirle a tu hija que ven se con mangas vista largas como y si cuello fuera de otoño. tortuga. Sí. Exacto. Pero la pregunta siempre va a ser la misma. Bueno, delante de este espejo yo me estoy mirando, ¿qué estoy persiguiendo con la ropa que me estoy poniendo? Esa es una pregunta que a mí siempre me ha ayudado. O sea, en medio de, porque hay modas y modas, y en todos los climas y para todas las cosas hay modas que pudiéramos considerar, vamos a decir, más modesta y otra que es más provocativa. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios esa sabiduría y ese discernimiento para decir, bueno, ok, hay un calor inmenso. No voy a andar con, no tengo por qué andar con mangas largas, evidentemente, pero eh, necesito realmente esa minifalda o puedo escoger otra prenda de vestir. Y el asunto, ya de nuevo te digo, tiene que ver con el corazón por el tema de qué es lo que quiero. Quiero que volteen la mirada y me estén mirando constantemente o simplemente quiero verme bonita, porque ese es el otro tema. O sea, vestirse moderno no es andar descuidado, feo, fuera de moda. No tiene nada que ver con eso, que a veces es el otro extremo al que nos vamos, ¿verdad? Tiene que ver con una manera honorable, una manera que no provocativa, y quizás hasta la gente puede decir, bueno, pero ¿qué es provocativo y qué no? Mira, en el fondo como mujer te puedo decir esto, nosotros sabemos qué es provocativo y qué no. Y quizás alguien dijo, bueno, mi mamá no me lo enseñó y ahí es el papel tan importante de las mujeres mayores enseñando a las más jóvenes, sobre todo estas que vienen a la iglesia que tal vez no crecieron en un hogar de creyentes temerosos de la palabra y con un entendimiento correcto del evangelio. Pero considerando las culturas y demás, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando con mi vestir? Y pensar en todas esas cosas. Y entonces eso nos lleva a otro punto y es que la gente pudiera, el pushback, ¿verdad? El reaccionar a esto y decir, bueno, pero es que siempre dicen lo mismo, que, que no me vista para no ser de tropiezo a los hombres, pero nadie les habla a ellos y demás. Entonces, por eso te decía ahorita que es tan importante, sobre todo los papás, explicarles a las hijas y a los varones, por supuesto, cómo funciona, cómo Dios diseñó el cerebro masculino, qué es lo que despierta ciertos deseos o sensaciones que es diferente en los dos cerebros. Entonces, eh, ¿y cómo explico esto? Voy a poner un ejemplo para que tal vez se entienda mejor. Si yo sé que tú viniste a Cristo y tu lucha anterior era con el alcohol, yo no te voy a invitar a mi casa a darte bebida, porque yo sé que eso es un tropiezo para ti, ¿verdad? Entonces, no solamente estoy pensando, y tal vez no lo sea para mí, estoy usando este ejemplo para que se entienda a dónde quiero llegar. Pero yo quiero cuidarte a ti porque la Biblia nos habla de que nos amemos los unos a los otros y eso es parte de eso, evitar ser un tropiezo. Entonces, si ya yo sé que el cerebro masculino funciona de una manera distinta, aunque tal vez yo me vea y diga con este calor, la verdad que yo lo que quisiera es prácticamente andar sin ropa, pero yo no puedo hacer eso. Porque no se trata de mí solamente, se trata también de la comunidad en la que yo estoy. Y no es solamente en la iglesia, que ese es otro tema, es donde quiera que estemos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tengo que ir a examinar mi corazón. ¿Qué es lo que está en mi corazón cuando yo escojo la ropa que me voy a poner? Porque hay opciones y aunque culturalmente tal vez
se acostumbra en unas iglesias, no sé, vamos a decir, usan más ropa más casual y en otras usan ropa más formal. Se puede ser provocativo formal y se puede ser provocativo casual y se puede ser modesto formal y se puede ser modesto más casual. Es el discernimiento. Y mira, pensando en mí misma, yo creo que como creyentes, el Espíritu Santo, eso es parte de su obra en nosotros y nos ayuda y nos convence. Parte de convencernos de pecado es eso, es decir, es ponernos de frente a nuestra motivación y decir, hey, ¿qué es lo que estás buscando con esto? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, eh, de nuevo, hacer voltear miradas, encontrar tu validación en cuántos hombres o cuántas personas te miren y puedan observar tu belleza y tus atributos, o sencillamente voy a vestirme de una manera bonita, a la moda, pero de una manera que yo sepa que ni es tropiezo, que no se trata de mí, sino simplemente de agradar al Señor, incluso en esto tan sencillo como qué ropa me voy a poner. No sé si responde la pregunta o si queda claro, pero en lo personal eso ha sido algo que me ha ayudado. Depender mucho de no solamente de mi, digamos, de lo que puedan haberme enseñado, sino esa voz del Espíritu Santo voz inaudible, ¿verdad? Pero que te ayuda a discernir y que nos queda claro, o sea, es como cuando, digamos, si fueras a robar algo como creyente y sientes, hey, no, La eh, conciencia. exacto, para eso el Señor nos la puso. Entonces, eso está ahí y funciona. Sí, sin embargo, es cierto que la conciencia a veces se puede cauterizar y Yes, volver ujú, insensible, y sí, por eso necesitamos renovar nuestra mente en la palabra de Dios, para que ujú, entonces nuestra mente y nuestra manera de conducirnos en este mundo esté informada por la palabra de Dios. Y literal. algo en lo que pienso bastante es que la presión que tienen las mujeres exponerse es bastante grande en nuestros días, cuando Ujú, consideramos que en el momento en que una niña ya empieza a usar minifalda, todos dicen, oh, ya es una señorita. O sea, es como una señal de madurez incluso ujú, exponerte cada día más. Si una actriz quiere ser más famosa en Hollywood, hace una escena de sexo desnuda. Y ujú, eso hace que la película sea, ya no es una película para adultos y es más tomada en serio para premios o cosas de ese tipo. Vivimos un mundo en donde dejar la modestia se ha vuelto una señal de estatus, de que esto me empodera a mí. Y eso hace muy desafiante pensar en lo siguiente, Wendy, que te quería preguntar, ¿cómo podemos entonces cultivar una visión bíblica que celebre el cuerpo y la feminidad de la mujer sin objetificarlo y sin idolatrarlo como hace el mundo, pero al mismo tiempo sin alimentar vergüenza, miedo o culpa en las mujeres? Porque me preocupa, por un lado me preocupa mucho la situación de los hombres y tengo algunas preguntas al respecto, porque los hombres también debemos ser responsables y no ujú, podemos simplemente justificar nuestra lujuria por el exacto. pecado o la falta de modestia de otra mujer. Los hombres tenemos mucho en esta conversación por llevar Ujú, adelante. Y más adelante te ujú, quiero preguntar sobre eso, pero me preocupa bastante el hecho de que una mujer pueda estar escuchando esto y sentir culpa o vergüenza, o haber crecido con una visión tan estrecha de la feminidad bíblica que se reduce solamente a seguir un código de vestimenta, que se siente aprisionada por eso ujú. y que no la lleva a vivir la feminidad de una manera más libre y gozosa como Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esa visión bíblica que celebre el cuerpo y la feminidad de la mujer, pero sin objetificarlo por un lado y por otro lado sin cultivar vergüenza o miedo o culpa? Creo que es importante enseñar a nuestras niñas desde pequeñas que fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra los creó. O sea, Dios puso de él, ya sea que seas de un sexo o del otro, somos un reflejo de quién es Él. Y porque somos un reflejo de quién es Él, es algo bueno. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. O sea, no hay nada malo en esencia en este cuerpo físico que somos, ¿verdad? O sea, no tenemos que sentir
vergüenza de cualquiera de los atributos que Dios te ha dado, la belleza que tengas y demás, porque es obra de Dios, somos criaturas, hemos sido creados a su imagen y para reflejar de nuevo su gloria. Una de las cosas, pero tu valor, y ahí es donde viene la otra parte, tu valor no está en tu físico, ¿verdad? Que es algo también que es importante que enseñemos, porque entonces o nos avergonzamos o vivimos tal vez persiguiendo y por eso tenemos ahora tanta obsesión con cirugías y procedimientos médicos y demás para cada vez, eh, digamos, mejorar más el diseño original creyendo que lo podemos mejorar o luchar contra el envejecimiento o tantas cosas. Enfatizar que tu valor está en que porque eres creada a imagen de Dios y tu valor, y después a eso le añadimos la capa, ¿verdad? En Cristo, de que tu valor está en lo que Cristo ha hecho por ti, independientemente de cuán linda o cuán fea puedas considerarte, ¿no? Pero no sentir vergüenza en el hecho de que si toda la creación refleja la gloria de Dios, pues la belleza también es un reflejo de eso y exalta a Dios en cierta medida, ¿verdad? De eso se trata, no de hacer un ídolo de la belleza, sino de que la belleza, como mismo miramos una flor o miramos un atardecer y nos deleitamos en la belleza de eso que Dios creó, bueno, cuando vemos una persona que podemos decir, wow, y lo puedo decir, ¿verdad? Qué mujer tan bonita o qué sé yo qué, pues ahí también está el sello, la marca de Dios y eso nunca debe ser objeto de vergüenza. Pero tampoco no lo voy eh, tengo la palabra en inglés, pero ahora se me fue en español. Deificar se dice igualmente en español, se me fue. Endiosar, Endiosar, ponerlo en el lugar exacto. de Dios. Sí. Exacto, gracias. Entonces, creo que enseñar esa, voy a usar la palabra equilibrio o balance por falta de otra, tanto en nuestras niñas como en nuestros niños, porque en el mundo que estamos viviendo, Josué, ya es para ambos lados, ¿verdad? Pero especialmente con las niñas, porque o creciste tal vez, o puedes crecer en un medio donde entonces tienes que usar una falda hasta los tobillos y tienes que usar el pelo de tal manera y no puedes tener prendas y no puedes usar maquillaje y es como que no, porque eres, el momento en que hagas eso te conviertes en lo peor de lo peor, cuando realmente, que es igual una mala interpretación del pasaje que acabamos de leer y de otros, ¿no? Entonces, creo que en la enseñanza de que la imagen de Dios está en nosotros, que todo lo que Dios creó es bueno, eh, apartándonos, ¿verdad?, de lo que vino después de la caída, pero pensando en la creación como tal, que como mismo admiramos el atardecer o el océano o una flor, podemos también ver su mano en la belleza de un ser humano, sin endiosarla, sin convertirla en Dios, pero tampoco sin denigrarla, sin crear ese complejo de culpa de porque eres tan bonita y todo el mundo te va a mirar, pues ahora métete debajo de una piedra. Eh, creo que es una responsabilidad que tenemos, no solo con nuestras hijas, sino con las generaciones que vienen, de tener un entendimiento bíblico de lo que somos como criaturas. Pienso en el hecho de que, escuchándote hablar y viendo lo que dice la Biblia sobre la modestia es una expresión de humildad, de Ujú, reconocer quién soy yo delante de Dios. No se trata de que me vean a mí, se trata de que lo vean a Él. Eso no significa ujú. que no tengo valor, significa que aprecio y atesoro mi verdadero valor. Y ese sentido de humildad y de buscar vivir para la gloria de Dios y de autoolvido en el sentido de que decidimos tomar un segundo plano en vez del primer plano, es bastante contracultural en esos días y me lleva a tener también una definición entonces más amplia de la modestia. Porque el Exacto. corazón, por ejemplo, de una mujer que se la pasa publicando toda su vida en redes sociales o incluso todas sus reflexiones sobre la Biblia en redes sociales y de un hombre que se la pasa publicando también todo lo que pasa por su mente, eh, no es tan diferente entonces del corazón de una mujer que decide exponer su cuerpo o de un hombre que decide exponer su cuerpo para atraer ojos. Al final quieren lo mismo. Uno lo quiere La recurriendo a motivación. lo físico y otro lo quiere hacer recurriendo a lo intelectual, presentándose como más inteligente de lo que realmente es,
o simplemente hablando de más. Lo que quiero decir es que el sentido de inmodestia puede variar, pero al mismo tiempo, pero igual sigue siendo inmodestia, ¿no? Si yo quiero toda mi vida publicada en internet, no importa si yo no estoy como mujer, suponiendo en ese ejemplo, no importa si la mujer no está exponiendo su cuerpo, si está exponiendo toda su vida, está deseando ser vista y está buscando algo que solamente Dios puede saciar en su corazón. Entonces, con esta perspectiva amplia de cómo debería ser la modestia, cómo podemos entonces, a la luz del Evangelio, cultivarla en nuestras vidas y en nuestro interior, porque lo que pienso es que el Evangelio nos hace valientes para buscar vivir para la gloria de Dios y al mismo tiempo nos hace humildes, nos da esa paradoja de virtudes que el mundo no conoce y que no puede tener, porque para el mundo si eres valiente y determinado en hacer lo que tienes que hacer, no puedes ser humilde al mismo tiempo. Y si eres humilde no vas a tener determinación ni carácter. Como el Evangelio nos ayuda a cultivar eso, ¿no? Para mí es el hecho de que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Soy adoptado por Dios, eso significa que puedo vivir con valentía en un mundo contracultural, sabiendo que Dios está de mi lado. Y si Dios está de mi lado, yo puedo vivir de manera radical ante el mundo. Pero al mismo tiempo, soy humilde porque esta opción es por gracia. Eh, ¿Cómo meditas en eso a la luz de la Biblia, Wendy? ¿Cómo el Evangelio nos ayuda en tus palabras y a la luz de la palabra de Dios a tener esta modestia que se refleja entonces en todas las áreas de la vida y no solamente en los aspectos físicos? Porque de nuevo, es posible ser inmodesto, y esto es lo radical de esto, es posible ser inmodesto sin mostrar tu cuerpo, Exacto. exponiendo tu vida, algo que es para entregar a las personas cercanas a ti y algo para cuidar, ¿no? La privacidad es algo muy valioso y que no debemos dar por sentado. Tiene mucho que ver de nuevo y como decías, por el énfasis donde lo estamos poniendo, cuál es la motivación, porque yo puedo adoptar el concepto de modestia en del mundo, que el mundo pudiera tener, digamos, y adoptar, digamos, no sé, voy a empezar a vestir de cierta manera que la gente puede decir, oh, wow, tú sabes, o qué sé yo, una ropa larga, o no sé, lo que a alguien se puede ocurrir, y hasta aquí, y qué sé yo cuánto. Pero ¿dónde está mi corazón detrás de eso? Porque es, como decías, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, y como hablábamos al principio, modestia tiene que incluso que ver con dominio propio también. Entonces, tiene mucho que ver con dominio propio, tiene mucho que ver con reverencia. Em, y de nuevo nos lleva a cuál es el objetivo de mi vida. Si yo vivo para la gloria de Dios, todo lo demás va a ir pasando poco a poco a segundo, tercer, cuarto, quinto plano, porque se va a tratar más de Él que de mí. Entonces, ya sea que sea físicamente o sea en lo que estoy haciendo, porque mira, el pasaje de Pablo a Timoteo que estábamos viendo contrasta el vestuario, ¿verdad? La ropa, con externo, con el interno. Y habla de entonces que se vistan de buenas obras. Entonces, de eso se trata, de que nosotros tengamos esta disposición de mente y corazón, de que ahora mi vida no se trata ya más de mí, se trata de Cristo. O sea, ya sea que sea con la ropa o como tú decías, o con lo que hago, mi meta sea hacer a Cristo grande, como diría pensando en Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengue. Entonces, esa es algo clave. Otra, me encanta pensar en cuando Cristo en Mateo, ¿verdad? Dice, aprendan de mí, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados y cargados y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuán cansados y cargados nos puede hacer la vida que constantemente está buscando autoexaltarse, porque nunca te satisface. Porque la fama que tienes hoy, mañana desaparece. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora para volver a traer la atención hacia mí? Y parte de esa es la razón por la que tenemos toda esta euforia en redes, de estar constantemente publicando y estar ahí y estar poniendo de la A a la Z lo que hago constantemente. ¿Qué es lo que está detrás de eso? O sea, tengo que evaluar el corazón. ¿Está realmente que yo quiero que enseñar o compartir evangelio o lo que sea? ¿O es que quiero tener seguidores y gente que esté detrás de mí todo el tiempo? De nuevo, modestia es eh, humildad, es dominio propio, pero más que nada es la reverencia, el entender quién es quien realmente tiene que estar en el frente de todo esto. Y para ti, para mí, que estamos en este medio y que usamos estas redes,
pudiera sonar incluso contraproducente al que nos está oyendo, pero bueno, nos están compartiendo un video y se están poniendo fuera así, pero es el pensar de nuevo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, necesitamos, creo, regresar a la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia al principio? ¿Qué hacía la iglesia? Dice que se dedicaban continuamente, o sea, sus vidas se enfocaban en las enseñanzas, en la oración, en la comunión. Esa práctica de esas disciplinas que son las que van transformando nuestra mente y nuestro corazón, para poder de esa manera contra una cultura que es lo opuesto de todo esto. Una cultura que todo el tiempo te está diciendo, sigue tus sueños, tú eres lo único que importa, ponte en primer lugar, que exáltate, ¿verdad? Todo. Entonces, eh, vivir una vida modesta es modesto en todo, ¿verdad? Modesto en todo, en actitud, en vestuario, en conversación, en pensamientos, y el creyente no logra eso solo, no logra eso simplemente por oírnos hoy en esta conversación. El creyente no logra solo eso yendo el domingo, el creyente logra eso en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de la palabra de Dios, en cultivar todo aquello que nos haga cada vez más como Cristo para que Él crezca y nosotros podamos disminuir. Sí, pienso mucho en que cuando tenemos el me gusta de Dios, no necesitamos el me gusta de los demás. Ajá. Eh, y eso es suficiente. Y Entender eso la nos, identidad. exacto, y eso nos lleva a buscar vivir una vida modesta, en el sentido de que no tengo que exponer todo lo que pienso, todo lo que hago y todo lo que soy con mi cuerpo, mis pensamientos, entendiendo el valor que hay en eso, que hay una belleza que el mundo no conoce, pero que un cristiano puede percibir en una vida oculta a los ojos del mundo, pero que busca la gloria de Dios. Eh, Pienso en Mateo 6, cuando oren, no sean como los hipócritas porque les gusta orar en las esquinas, vaya en los secretos, y tu Padre que en los secretos te recompensará. Y ese principio de que Dios mira los secretos se aplica a toda la vida cristiana, se aplica al matrimonio, se aplica a la crianza. Las cosas más valiosas en la vida no son las que se publican en redes, son las que nosotros vivimos en intimidad. eh, y en esto podemos ver también cuando entonces una persona publica su vida en internet y una mujer publica su cuerpo, ella sabe que en internet están las cosas efímeras y se está rebajando a eso en vez de vivir para lo privado, lo real, lo secreto. Y viene también a mi mente el Salmo 139, ¿no? David vivía asombrado de que Dios tenía sus ojos puestos sobre él. Nosotros no necesitamos los ojos del mundo. Nosotros podemos vivir una vida radical, diferente al mundo, buscando lo secreto, una vida modesta, una vida que no busque su propia gloria, sino la gloria de Dios. Pero cuando pienso en todo esto, Wendy, no puedo evitar volver a lo que quería preguntarte hace un momento, y es el tema ahora de los hombres. Eh, ¿Cómo los hombres, y hablo de padres, líderes en la iglesia, pastores, cómo podemos cultivar en nuestras iglesias y en la vida de las mujeres a nuestro alrededor, empezando por nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras hermanas en la iglesia, quienes estamos discipulando por medio del ministerio de la enseñanza, entendiendo también, obviamente, que las mujeres mayores en la iglesia deben discipular a las menores, pero igual hay un sentido en el que los hombres discipulan a mujeres en la vida de la iglesia por medio de la enseñanza. ¿Cómo podemos cultivar este sentido de modestia? ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia a entender qué es la modestia? Y yo creo que lo que hemos mencionado es un paso inicial bastante importante. Animar a las personas a recordar que somos hechos a imagen de Dios, que la vida secreta cuenta, que tenemos la aprobación de Dios, que no necesitamos lo que el mundo nos ofrece, y eso es indispensable. Pero de maneras prácticas, Wendy, ¿qué consejos pudieras darnos a hombres a buscar cultivar la modestia o promover, mejor dicho, la modestia en la vida de la iglesia y la modestia femenina? Creo que, mira, es como decimos, son tiempos difíciles, ¿verdad? Y son tiempos difíciles para los hombres. ¿Y por qué digo particularmente ahora para los hombres? Porque los hombres son muy visuales, como tú muy bien sabes. Es la manera en la que Dios los creó, es la manera en que su cerebro está diseñado. Entonces son tiempos difíciles porque es un bombardeo constante. No tienes ni que ir a buscarlo, como tú decías, está en el teléfono, está en la computadora, sin ir a buscarlo, hay un anuncio, hay un esto, o sea, es constante. Entonces, una de las cosas que tenemos que creo que enfatizar mucho es cuidar
o sea, enseñar a los hombres y a los muchachos desde jóvenes, desde jovencitos, a cuidar el mundo de sus pensamientos. ¿Y cómo se cuida el mundo de sus pensamientos? Bueno, es con qué lo estás alimentando. Entonces, ¿qué tipo de películas yo estoy viendo? ¿Qué tipo de seriales? Incluso, Josué, ¿qué tipo de videojuegos? Porque los videojuegos cada vez están más sexualizados. Entonces, el cuidar eso, porque una cosa conduce a la otra. Y cada uno de nosotros tiene responsabilidad delante del Señor. O sea, yo como mujer tengo mi responsabilidad, pero tú también tienes tu responsabilidad. Tú tienes que cuidar qué tú consumes, qué tú lees, qué escuchas. Una conversación, por ejemplo, que hemos tenido a menudo en la casa con nuestros hijos y a medida que fueron ya casi, bueno, ya solamente el varón y nos queda y está saliendo ya de la adolescencia, pero una de las conversaciones, por ejemplo, en cuanto a la música, bueno, ¿qué está promoviendo esa canción? Porque si esa canción te está hablando de la mujer, de una manera que es prácticamente un objeto solo para tu placer, entonces esa canción eh, no edifica para nada, porque esa está promoviendo una ideología que se está arraigando en tu cerebro y que va a influenciar en la manera en que tú miras al resto de las mujeres. Entonces, entrenarlos en cuidar qué estoy consumiendo, qué estoy escuchando, a qué le estoy prestando atención, porque una imagen, se dicen los que saben, 20 años demora para no borrarla porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de borrar, sino para enviarla a ese lugar donde ya casi no la recuerdas. 20 años, imagínate. Entonces, sí va a hacer un daño y va a dañar incluso después más adelante tu relación con una esposa, va a dañar no solo tu relación sexual, va a dañar tu relación emocional, va a dañar todo. ¿Qué círculo de amistades? ¿Cuáles son las conversaciones? Todo este tipo de cosas que parecen muy simples tienen mucho que ver en la manera en que cultivamos la modestia, porque eh, lo que llene tu mente llena tu corazón, ¿verdad? Entonces, creo que hay que hacer un énfasis muy grande en cuidar nuestra mente y lo que estamos consumiendo. Y, y por supuesto, del otro lado de eso también está, digamos, el sexting, que ahora es algo que demasiado común entre la generación más joven. Bueno, ¿por qué tienes que estarte tomando fotos en el gimnasio o sin camisa y mandándolas por aquí o por allá? O sea, cosas que pudieran parecer inofensivas, eh, pero ¿cuál es la motivación detrás de esa foto? De nuevo, qué estás persiguiendo con esto? Entonces, son conversaciones que no son para tener una sola vez, y ese es el punto también. O sea, son conversaciones que hay que tenerlas una y otra vez. Es parte del discipulado que creo que tiene que existir en nuestras congregaciones, el entrenar la mente para lidiar con todas estas cosas. ¿Qué dice Dios acerca de lo que es la verdadera masculinidad? ¿Cómo vas a cuidarte a ti mismo pensando en que eh, tal vez esa relación que ahora tienes, tal vez va a ser tu esposa, pero ¿y si no? ¿Y si esa muchacha con la que estás ahora conversando al final es la esposa de alguien más? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Cómo la estás viendo? Recuerda que es tu hermana en Cristo, no es cualquier otra persona. O sea, son una serie de conversaciones diferentes que debemos tener para que creo que digamos, los hombres, el lado masculino de nuestras congregaciones entiendan que modestia va más allá del largo de una falda o de la profundidad de un escote. Tiene que ver mucho también con nuestra mente. Entonces, eh, a tener ese tipo de conversaciones en ambos lados. Sí, esos consejos son muy valiosos para cuidar la mente. Porque si un Ujú. hombre no está cuidando su mente, no va a poder reflejar en su vida la modestia que debe modelar a la mujer para que exprese de su manera particular. Y continuando con eso, Wendy, ahora yo, como papá de una niña de año y medio, que tiene una vida por delante Sí. eh, y que va a ser tentada constantemente en la cultura a exponerse, a degradarse, a buscar vivir para los ojos de las personas y no para el ojo de Dios, sabiendo que es amada por Dios. ¿Qué consejo me puedes dar a mí como padre para guiarla en
en valorarse correctamente a sí misma, no idolatrándose ni poniéndose en el lugar que solamente Dios debe tener, pero tampoco menospreciándose porque ella es hecha imagen de Dios. Y mi oración es que no solamente esté hecha imagen de Dios, sino que llegue a ser adoptada por Dios. Mi deseo es tener a mi hija para siempre. Eso es lo que yo oro por mis hijos. Y cuando veo el bombardeo tan grande que hay, no puedo evitar preguntarme a la luz de la Biblia, ¿cómo poder crearlo en este contexto? Y bueno, estoy estudiando, estoy leyendo la Biblia, estoy aprendiendo y me gustaría escuchar tu consejo a la luz de la Biblia sobre cómo criar una niña en un mundo hipersexualizado como el nuestro. Bueno, la primera cosa que me gusta siempre decir a los padres es oremos, oremos por nuestros hijos incansablemente, por su generación, que el Señor los salve, que el Señor los rescate, ¿verdad? Porque, y tú y yo lo sabemos, pero no creo que esté de más decirlo, nosotros no los vamos a salvar. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia y que salve y haga su obra en la vida de nuestros hijos. Pero eso no nos deja sin responsabilidad, ¿verdad? La Biblia dice que criemos a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Entonces, es una contracultura lo que ahora vivimos en nuestros hogares constantemente. Hablarles de la feminidad, hablarles de tu valor no está en tu imagen, el Señor te ha dado tu valor, pero ¿qué significa eso? eh, Cristo murió para darte ese valor que no perece, que cuando tengas 15 años o 20 y luzcas hermosa, y cuando tengas 60 y ya esa belleza ya haya desaparecido, porque es de lo más efímero que tenemos, ¿verdad? La juventud es literalmente así, se evapora. Sigues teniendo el mismo valor. Tu valor no te lo dan las miradas que reciban o no te lo dan la admiración que puedas tener, sino el hecho de, primero, que fuiste creada a imagen de Dios como creada a imagen de Dios, como decías, y segundo, lo que Cristo hizo para darte un valor que no perezca. Tu valor está en mostrar la belleza del Evangelio en tu vida al día a día. ¿Cómo se muestra eso? En el hogar. O sea, te decía que es contracultural, porque cuando nosotros hablamos de belleza en, digamos, en ser esposa, o belleza en ser mamá, o belleza en ser una mujer que quiere agradar a Dios, o belleza en una mujer que lo que busca, ¿verdad?, es mostrar que no necesito poder ni control para sentirme completa. Eso es contracultural, porque nosotros estamos en una generación que nos dice: empodérate, no necesitas de hombres, no necesitas esto, tú puedes ser tu misma jefa, tú puedes ser esto, tú puedes controlar con tu belleza, tú puedes manipular con tu belleza. Entonces, es una tarea del día a día ir sembrando esas semillas de la palabra, ir sembrando ese valor que tenemos delante de Dios, esas virtudes, ¿verdad? Nos vamos a Proverbios 31 y evidentemente ya sabemos, esta no era una mujer en particular, estos son los consejos de una madre para un hijo, qué puedes buscar en una esposa, pero cultivar esas otras virtudes que son de las que Pablo habla en Timoteo, que son esas buenas obras que son eternas, porque el tema es que estamos viviendo para algo demasiado temporal. Estamos viviendo solamente, y cuando digo estamos me refiero a la generación, ¿verdad? Del aquí, del ahora, del segundo, del hoy, olvidando que esto es solamente un capítulo súper corto en la historia. Hay cosas que van a tener trascendencia eterna y esa mentalidad, sembrarla también en nuestras hijas, en que lo que tú puedas hacer va a dar gloria al Señor. Cuando abraces y entiendas el gozo que hay en ser todo aquello para lo que el Señor te creó, que va más allá de ser una mamá, porque no quiero tampoco perpetuar esta idea, porque está tal vez la mujer que nos está escuchando que el Señor no ha querido darle esa oportunidad por H o por B, ¿verdad? Tu valor no es ser una mamá, tu valor no es ser una esposa. Tu valor es quién tú eres, creada a imagen de Dios y quién eres en Cristo. Ahora, la belleza de cómo vas a abrazar eso es lo que va a llenar el espacio del corazón, que no lo puede llenar la moda, una cartera, un par de zapatos, qué sé yo, cuántas otras cosas que buscamos. Y menciono estas cosas porque mira, uno de los problemas que tiene esta generación es que tú te vas ahora a Instagram y tú
ves 2 publicaciones y 3 son anuncios, y vuelve otra más y vuelve anuncio. ¿Y sabes cómo funciona el algoritmo? Una vez que le des clic a uno, ahora todo lo que te va a salir es lo mismo. Entonces, es constantemente nos está entrando esto de, digamos, de cómo lucir más bonita o cuál es la ropa que tienes que ponerte o qué necesitas tener para de verdad tener la aprobación de otros. Esta lucha por la aprobación es algo que está caracterizando a esta generación desde muy jóvenes. La presión, el sentirme igual. No es que antes no existiera, es que ahora es constante. Entonces, enseñar todas estas cosas y va a tomar tiempo, pero sobre todo ya es sembrar la palabra en nuestros hijos para que la palabra haga la obra que nosotros no podemos hacer a través Amén. del Espíritu Santo. Amén. Esta es una de las razones por la que escribí Espiritual y Conectado, donde busco ayudar a las personas a entender, a entender y usar, porque incluso si no las usas tienes que entenderlas. Las Ujú, redes sociales con sabiduría bíblica, porque ahí esas plataformas están hechas para ujú. aprovecharse de nuestra sed de aprobación. Y también la razón por la que tú también escribes tus libros, Wendy, porque queremos promover sabiduría bíblica para la vida y vivimos en una época donde la sabiduría bíblica no solamente se mira como falsa, una época donde lo que hemos hablado para el mundo no solamente parece mentira o es mentira, sino que también lo miran como opresivo. Y quería preguntarte también sobre eso, Wendy. ¿Qué le dirías a una persona que ha escuchado esta conversación y dice, eso que están diciendo suena opresivo? Porque una mujer, si quiere ser libre y si quiere vivir su feminidad, no puede seguir con modestia, no puede seguir estas tradiciones o normas o reglas religiosas. Debe ser quien quiera ser. ¿Sabes? En esta época de el individualismo expresivo en el que vivimos, Wendy, ¿qué le dirías a una persona que escuchando todo esto dice, ¿saben qué? Wendy y Josué me parece que siguen ideologías opresivas para las mujeres. Porque eso es lo radical y lo que es particularmente interesante de este momento en el que estamos. Antes tú debías argumentar que el cristianismo era verdadero en base a los hechos, pero ahora la apologética es diferente, porque a la gente ahora no le importa si algo es verdadero o no, ahora a la gente parece importarle si es opresivo y si me ayuda a mí o no. Y el punto es que desde un punto de vista totalmente secular, el evangelio puede sonar opresivo porque se trata de dejar de vivir para ti y empezar a vivir para algo más. Pero sabemos que esa no es toda la historia verdadera, ni siquiera es parte de ella. En la cosmovisión bíblica las cosas cambian y lo que para el mundo es opresivo, para nosotros es liberador. Lo, lo, que, lo que muchas veces no entendemos es que los mandamientos de Dios y la enseñanza bíblica no son mandamientos para que vivamos en esclavitud, sino mandamientos para que no volvamos a la esclavitud. Es lo que vemos en Éxodo, por ejemplo. Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel luego de sacarlos de Egipto. Y de la misma manera, Dios nos enseña cómo vivir, no para que Él nos ame, sino porque Él ya nos amó. Pero de nuevo, siempre está el dilema de que el mundo va a decir que lo que creemos es opresivo. Entonces, Wendy, ¿cómo responderías bíblicamente a eso? A la noción de que esto que estamos hablando es opresivo y denigrante para las mujeres. Lo que hemos visto luego de este movimiento feminista radical es que el resultado ha sido contraproducente. Y con eso lo que quiero decir es esto, y voy a poner un ejemplo que viví para ilustrarlo. Yo llegué a la Ciudad de México un día para un evento con mujeres y me entraron al hotel, casi que me tuvieron que empujar porque ya estaban poniendo como maderas, ¿verdad? Alrededor de toda la entrada del hotel y yo, pero ¿qué está pasando? Y estaba en aquella confusión y me dicen, no, es que viene una manifestación feminista. Lo que yo vi, Josué, desde la ventana de mi hotel fue algo horrible en aquella marcha, pero encima supe que entre unas a otras, el día anterior se había ocurrido un asesinato, se habían matado entre ellas, de las líderes que estaban en esto. ¿Por qué creemos que pasa esto? Porque realmente fuera del diseño de Dios no hay libertad, no hay libertad. Ese es uno de los engaños, y tengo que decirlo así, o sea, ha sido uno de los engaños de Satanás desde el principio, con que Dios dijo, ¿verdad? Y cuál fue por ahí comenzó todo, ¿verdad? Entonces, dudar de la bondad de Dios, porque al final Dios les había dado todo a Adán y a Eva, ¿verdad? Tienen todo, ustedes tienen el mundo perfecto donde vivir y tienen una relación perfecta, abierta conmigo completamente.
Solo les puso un límite. Los límites de Dios siempre son para protección, nunca son para aplastar. ¿Y cuál fue? ¿Por dónde entró la duda? Oh, con que Dios les dijo. Y empezó el diálogo que básicamente está diciendo, Dios no es tan bueno como Él dice que es, porque te está privando de algo. Y el resultado, bueno, ya lo hemos visto. Entonces, creer que podemos tener, y voy a usar la palabra felicidad, fuera de los límites establecidos por Dios, nunca ha dado buenos resultados. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Si nosotros pudiéramos ver estadísticamente cuántas de estas mujeres realmente han encontrado lo que estaban buscando, vamos a ver que realmente no fue así. Porque tenemos, y voy a usar un ejemplo, tenemos el caso del aborto, o no, tú tienes control sobre tu cuerpo y tú eres la que decides y demás. Y después cuando te vas a las estadísticas te encuentras un porcentaje altísimo de estas mujeres con crisis, unas crisis depresivas tremendo, con intentos suicidas y demás, porque tomaron una decisión presionada por una ideología que en realidad va en detrimento de ellas mismas. Em, Conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y no hay libertad fuera de Cristo. Entonces, terminamos siendo esclavos de otra cosa, porque eso es lo que sucede siempre. O sea, si nos salimos de la verdad de que Dios, de quién es Dios y lo que Él dice, terminamos siendo esclavos de otra cosa. Terminamos siendo esclavos de una ideología, terminamos siendo esclavos de otra religión, terminamos siendo esclavos de nosotros mismos. Mira, hemos estado hablando de modestia, hemos estado hablando de tantas cosas y digamos, usa pornografía, es una de las cosas que se dice ahora. Usa pornografía porque eso es para tu propio bien, eso no le hace daño a nadie más. ¿Sabes lo que terminamos? Terminamos con gente adicta, insatisfecha, que no pueden tener una relación estable, que se salen de matrimonio, que constantemente están cambiando de parejas, terminan siendo esclavos de esto. Entonces, no es opresión, es libertad. Lo que sucede es que lamentablemente esa es una verdad a la que solo llegamos convencidos cuando el Señor nos trae de muerte a vida. Lamentablemente, aunque podamos explicar todo esto, es solo cuando esa cortina cae y tú te das cuenta y el Señor te revela. Y te lo digo ahora, voy a mi propia historia. Yo crecí en un país donde se propugna el feminismo, donde se defiende, donde eh, el aborto es un método anticonceptivo, donde el divorcio, las tasas de divorcio, no puedo decirte los números porque están por el cielo. O sea, esa fue la generación en la que yo crecí. Y eso hizo que aún conociendo el Evangelio y estando en la iglesia desde muy pequeña, uno va absorbiendo todas estas cosas. Y incluso puedo decirte que cuando llegué al matrimonio tenía en mi mente el aquello de, bueno, de todas maneras, si esto no funciona, hay salida y demás. ¿Crees que solamente el Señor pudo cambiar todo, hacer esa transformación en mi mente con su verdad? Porque ninguna de estas cosas anteriores me daban la libertad que yo pensaba que tenía. Y yo lo veía en mis compañeros de la universidad, o sea, sufriendo porque vivían en esta libertad de soy mujer y yo puedo tener cuantas parejas quiera y puedo hacer lo que quiera y al final terminaban como destruidas. Y lo he visto porque ya han pasado varias décadas y he visto las vidas de muchas, ¿verdad? En esta supuesta libertad que nunca les dio lo que estaban buscando. Entonces, pero de nuevo, a la luz de la escritura lo vemos, o sea, Romanos 1, ahí está, el Señor los entregó, dice Pablo, y solamente Él es el que puede rescatar. Entonces, es otra de las mentiras. Creemos que podemos ser libres fuera del Señor. Y es que en Él es donde único tenemos libertad. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos creó. Él sabe lo que funciona
y lo que no funciona. Nosotros somos criaturas, no somos dioses. Amén, amén. Definitivamente el evangelio no es opresivo. Opresivo es que tu gozo dependa de algoritmos y de lo que otros digan de ti. Opresivo es tener, en el caso de una mujer que publica sus fotos desnudas en internet, tener que vender tu cuerpo para comer y que tu valor dependa de cómo otros perciben la belleza de tu desnudez y te objetifican y luego te tratan como una basura humana en comentarios o en la forma en que te tratan. Opresivo es las tasas que hay actualmente de depresión en adolescentes. No es coincidencia para nada en que en una cultura más inmodesta, en donde buscamos vivir para ser vistos por los demás, haya más comparaciones, haya más depresiones. El 50% más o menos de los jóvenes adolescentes en Estados Unidos dicen que desearían que TikTok e Instagram nunca hubieran existido Imagínate. porque Ujú, reconocen. Y sin embargo, exacto. vivimos adictos en nuestra generación a estas plataformas, buscando en la aprobación de los demás y en lo que otros puedan darnos por lo que lucimos o lo que decimos que somos, el gozo que solamente puede darnos el Padre. Eso es opresivo, vivir para ese Sí, tipo de cosas. y sabes que no quisiera pasar por alto algo, Sí, porque con el tema de la opresión y la mujer, muchas veces que se dice eso, que el cristianismo es una religión opresiva, que la Biblia no solo es obsoleta, sino es opresiva y demás. Y yo digo, o sea, y me encanta pensar en Jesús y las mujeres, porque Jesús fue contracultural completamente. O sea, tú te encuentras, por ejemplo, a un Jesús hablando con la samaritana en un pozo y hay dos cosas contraculturales, una mujer y extranjera. Una mujer hablando en público que no estamos relacionados de ninguna manera familiar, ya eso de por sí no ocurría. Y encima de eso era una extranjera. Y sin embargo, él obtiene este diálogo, la gracia, la misericordia con la que la trata, la mujer sorprendida en adulterio. O sea, todo el tiempo los encuentros que Jesús tuvo directamente con mujeres las significaban delante de la sociedad. No veo eso en ningún, o sea, cuando vemos otras religiones del mundo u otras, o incluso las cosas que nuestra cultura defiende, no se está dignificando. En unas las oprimen más, ¿verdad? Y pudiera, esa es otra conversación, y culturalmente lo que supuestamente dignifica, al contrario, está denigrando, porque me está robando de lo que soy, queriendo poner mi identidad en algo imposible que no soy. Entonces, eh, es otro engaño. O sea, vayamos a la Biblia realmente y qué dice la Biblia acerca de la mujer y cómo se presenta a la mujer en la Biblia y cómo en un tiempo en donde las mujeres estaban muy limitadas en lo que podían hacer, tenemos en la iglesia desde el principio mujeres trabajando codo a codo con hombres como Pablo y demás, ¿verdad? Compartiendo la responsabilidad, apoyando, o sea, en ningún momento vemos una iglesia que esté oprimiendo a la mujer, al contrario, es una iglesia que le está dando el lugar que Dios le ha dado. A veces simplemente repetimos sin saber, ¿verdad? Algo que hemos escuchado, pero si vamos a la Biblia vemos que históricamente fue un romper con un montón de costumbres y de cosas establecidas culturalmente para regresar al lugar que Dios había dado desde el principio. sí, no podemos negar, obviamente, que en la historia de la iglesia a veces se ha equivocado Oh, por y ha supuesto. oprimido a las mujeres, pero la forma en que la iglesia ha solucionado eso ha sido volviendo a la Biblia, no rechazando la Biblia. Y lo que vemos en Exacto. la generación actual es que se quiere exaltar a la mujer con el feminismo y la liberación exponte a Dios, la modestia bíblica, y se busca exaltar a la mujer de esa manera cortando el fundamento bíblico que le da valor no solamente a la mujer, sino a toda vida humana. Y es el hecho de que Ujú, somos hechos primeramente a imagen de Dios. Desde exacto. una cosmovisión secular, nosotros solamente somos el producto de una evolución y gana el más fuerte y por eso podemos vivir como queramos. Y si lo que me va a ayudar a preservarme va a ser, en el caso de una mujer que vende su cuerpo en internet, es exponerme, bueno, hazlo, no hay nada de malo. Con tal, las normas que creemos son solamente eventos culturales. No dejes que eso te oprima y no dejes que eso te impida vivir la mejor vida que puedas vivir ahora. Pero el punto es este. Esta vida que vivimos ahora no lo es todo. Nosotros fuimos Ujú. hechos por el eterno y para lo eterno. Y eso lo cambia todo por completo. Y me gusta mucho la forma en que lo explicas, Wendy, hablando de tu experiencia, cómo tú misma has podido ver.
que la Biblia dignifica a la mujer de una manera en que ninguna otra cosmovisión puede hacerlo, y que, aunque no debemos creer el cristianismo por los buenos efectos que trae, la razón por la que debemos creerlo es porque es verdadero en primer lugar, no Ujú, podemos negar los efectos que trae y cómo exacto. tu vida ha sido cambiada por el concepto de la feminidad bíblica. Y ya para cerrar, Wendy, ¿qué consejo o qué palabras de aliento, de esperanza, de consuelo darías a una mujer que escuchando todo esto puede sentir culpa, pensando en sus errores, pensando en esas imágenes que tiene en internet y que ya no puede borrar, pensando en el tiempo en que ha desperdiciado, tal vez no vendiendo su cuerpo en internet, pero exponiéndose en redes sociales o exponiéndose en la iglesia o en la universidad o en diferentes contextos para que otros la miren? Por su belleza física, esperando ser vista para algo, esperando ser reconocida con algún valor. ¿Qué consejo, qué palabras finales dirías a la mujer que puede sentir culpa o tristeza o frustración al escuchar todo esto y darse cuenta de que realmente ha estado en una dirección equivocada en varios aspectos con respecto a la modestia a la que Dios nos llama? Lo primero es esto, pídele al Señor que lo que estás sintiendo sea genuino. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una diferencia entre sentir remordimiento y sentir arrepentimiento, ¿verdad? Que no sea simplemente el remordimiento de que, ahora esas fotos están ahí y que van a pensar de mí, que vaya más allá de mi reputación a el arrepentimiento de con esto yo he ofendido a Dios, me he olvidado del valor que tengo por ser creada a su imagen, me he olvidado de quién, y pensando en mujeres creyentes, ¿verdad? De quién soy en Cristo, de dónde está realmente mi identidad. Pero segundo, piensa en esto, o sea, el Señor no te condena porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor te invita a arrepentirte y te dice en primera de Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es el Dios de segundas, terceras, quintas, sextas oportunidades. Con Él siempre hay nuevos comienzos. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar de nuestro pasado, evidentemente, pero eso no quiere decir que no pueda tener un futuro diferente. Entonces, quiero animarte con esa verdad. Eso es lo que es el Evangelio. Cristo pagó ya por eso. Incluso cuando Cristo murió, sabía que íbamos a hacer A, B o C, y aún así murió por nosotros, ¿verdad? Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la esperanza gloriosa del Evangelio y a la que nos aferramos no una vez en la vida, sino todos los días de nuestra vida como creyentes. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué otro consejo quisiera dar? Es este, cuida lo que consumes. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor te es entrar a la vida eterna sin un ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si lo que está tal vez tentándote o provocándote a ciertas conductas es tu consumo de redes, pues cero. En estas cosas a veces hay que ser radical, ¿verdad? Porque tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, dice Proverbios. Entonces, eso es evitar. Yo no tengo por qué ir a la tentación si yo sé que es ahí donde está. Qué tipo de contenido estoy consumiendo, no solo en redes, sino que estoy leyendo, que estoy escuchando. Tiene que haber una dieta diferente en tu vida. Hay que comenzar por esas cosas. La renovación de la mente tiene mucho que ver con lo que nuestra mente consume. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser vital, llenar tu mente de la palabra. Busca consejo, no camines sola. El pecado prospera en la oscuridad y muere en la luz. Entonces, algo importante en estas cosas es eh, busca a alguien a quien tú puedas confesar tu pecado, por el hecho de que lo estás haciendo para que te ayude a rendir cuentas, a que va a caminar contigo, tal vez una mujer mayor en quien has visto frutos, sabes que es sabia, que de verdad está viendo cómo el Evangelio ha trabajado en su vida, ha funcionado en el sentido de lo que el Señor ha hecho, y tú lo puedes ver y puedes decirle, necesito que me ayudes. Nosotros no fuimos hechos para caminar solos, y ese es otro también de los engaños de nuestra generación, que no necesitamos de más nadie, no necesitamos la iglesia, es un cuerpo, es un edificio, nos necesitamos unos a otros. Si tú quieres eh, pelear esta batalla, necesitas alguien que la pelee junto contigo, alguien que aguante tus brazos, ¿verdad? Como allá vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, busca consejo, busca alguien que ore contigo, que ore por ti,
que te ayude a caminar en esta lucha. Y tienes la esperanza también de que esto no es todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay. Nos aguarda una esperanza eterna. Tal vez puedas pensar, bueno, esta lucha quizás es la lucha que vas a tener debajo del sol. Pablo tenía la suya, ¿verdad? Se le pidió al Señor que le quitara el famoso aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces tienes la esperanza de la gracia de Dios, no solo para hoy, sino, como diría Piper, la gracia futura, ¿verdad? Para mañana y para dentro de 10 años. O sea, tenemos la gracia de Dios para esas luchas nuestras. Entonces, animarte y sabes que como mujeres no hay mejor plan que el plan de Dios. Y te lo puedo decir, después de varias décadas, estuve allí donde han estado quizás muchas jovencitas, donde pensar que esto o aquello es lo que me va a hacer feliz, para descubrir un día que no hay nada como el gozo de Cristo y de vivir en su voluntad. Entonces, animarlas a que perseveren. Este año leí Apocalipsis al comienzo del año y me asombra la cantidad de veces que ese libro nos invita a perseverar, a perseverar. Entonces, persevera en la verdad. Wendy, muchas gracias por ese tiempo. Estoy seguro de que va a ser de mucha bendición para las personas que vayan a escuchar este episodio, esta charla. Gracias a ti, Josué. Oramos que así sea. Hasta luego. Dios te bendiga. Igualmente.